El misterio de Irene. De Catherine Louise Purkis. Bueno, señorita Brooke, si esto no le inspira, no sé qué lo hará, dijo el señor Dyer. Y tomando un folleto que estaba sobre su escritorio, leyó en voz alta lo siguiente. Recompensa de 500 libras. Desaparecida desde el lunes 20 de septiembre, Irene, hija única de Richard Golding, residente en Langford Hall, Langford Cross, Leicestershire. 18 años, estatura de 1,70 m, cabello y ojos oscuros, tez aceitunada, rasgos pequeños. Vestía al salir de casa un traje de paseo de sarga azul oscuro, con un sombrero marinero de paja blanco, adornado con una cinta color crema. Llevaba joyas, un sencillo broche de oro, una pulsera de cuero con un pequeño reloj, y en el dedo corazón de la mano izquierda, un anillo de talla marquesa, con un gran diamante rodeado de 12 rubíes. Fue vista por última vez, alrededor de las 10 de la mañana del 20, saliendo del parque de Langford Hall, hacia la carretera principal que conduce a Langford Cross. La recompensa anterior, se pagará a quien proporcione información que conduzca al regreso de la joven a su hogar, o una parte de la recompensa, según el valor de la información recibida. Todas las comunicaciones deben dirigirse al inspector jefe de la comisaría de policía de Langford Cross. ¿Fue vista por última vez el 20 de septiembre? Exclamó Loveday, cuando el señor Dyer terminó de leer. Pero si eso fue hace 10 días. ¿Quiere decir que la recompensa no ha despertado el interés de la policía local, y la ha puesto tras la pista de la muchacha desaparecida? Sin duda, esto ha estimulado sus energías, pues los periódicos locales están repletos de relatos sobre cómo toda la región de Langford ha quedado patas arriba. Todos los ríos, cercanos y lejanos, han sido dragados, todos los bosques inspeccionados, todos los funcionarios ferroviarios, de todas las estaciones a kilómetros de distancia, casi han enloquecido por los persistentes interrogatorios. Pero todo ha sido en vano. El asunto sigue siendo un misterio tan grande como al principio. La joven, como dice el folleto, fue vista saliendo del parque hacia la carretera principal, por unos niños que pasaban por casualidad, pero después parece haber desaparecido por completo, como si la tierra se la hubiera tragado. ¿Acaso su propia familia no puede sugerir algún motivo posible para que ella abandonara repentinamente su hogar?, preguntó Loveday. Parece que no, respondió Dyer. Parecen absolutamente incapaces de atribuir ninguna razón a su extraordinaria conducta. Esta mañana, recibí una carta del inspector Ramsay, pidiéndome que le pida que se haga cargo del caso. El señor Golding no tendrá la menor objeción a que se quede en la mansión e investigue el asunto a fondo. Ramsay dice que es posible que se hayan centrado demasiado en el registro exterior de la casa, y que dentro pueda haber un campo de investigación prometedor. Deberían haberlo pensado antes, dijo Loveday con brusquedad. Espero que haya rechazado el caso. El inspector rural mantendrá el caso en sus manos mientras haya posibilidades de éxito. Luego, cuando sea prácticamente imposible resolverlo, se lo entregará a usted, para quitarse su propio fracaso de encima. Sí, dijo el señor Dyer lentamente. Supongo que esa es su intención. Pero aún así, el negocio ha estado flojo últimamente, los gastos son elevados. Si cree que hay alguna posibilidad de resolver el caso, debemos aceptarlo. ¿Después de 10 días? Interrumpió la señorita Brooke. Ahora la casa ya se ha asentado en la rutina, cada uno ha podido elaborar su propia historia del caso, y sin duda se han falsificado o tergiversado todo tipo de pequeños detalles. Los casos criminales son como la fiebre, hay que tratarlos en las 24 primeras horas. Sí, lo sé, dijo el señor Dyer irritado. Pero aún así, como dije antes, el negocio va flojo, y necesitamos imperiosamente un nuevo caso. Bueno, está bien, me voy a Langford Hall y punto,
dijo Loveday con resignación. Solo digo que habría sido mejor, para el honor de la agencia, que hubiera rechazado una aventura tan desesperada. Ahora, cuénteme un poco sobre ese señor Richard Golding, quién es y qué hace. El temperamento del señor Dyer volvió a serenarse. Es un hombre muy rico, respondió. Un comerciante australiano, que llegó a Inglaterra hace unos 12 años, y se instaló en Langford Hall. Antes de eso, llevaba viviendo en Italia unos 6 o 7 años. Allí, se enamoró de una bella joven, a la que conoció en Nápoles, se casó con ella, y tuvieron una hija, Irene, la joven que se está buscando en estos momentos. ¿Está viva esta esposa italiana? No, murió justo antes de que el señor Golding llegara a Inglaterra con su hija. Aún no se ha vuelto a casar, pero tengo entendido que está a punto de hacerlo. La dama a la que piensa convertir en la segunda señora Golding es una tal señora Green, una viuda, que durante el último año ha sido la dama de compañía de su hija y su ama de llaves. Es posible que a la señorita Irene no le agradara mucho la idea de tener una madrastra, comentó Loveday. Y así es en realidad. Según todos los informes, ella y su futura madrastra no se llevaban nada bien. La señorita Irene tiene un temperamento muy impulsivo e imperioso, y la señora Green parece haber sido incapaz de controlarla. Debería haber comenzado este mes a hacer los preparativos de la próxima boda. Sin embargo, la desaparición de la joven, como es natural, ha paralizado el asunto. ¿Sabe si la señorita Golding se llevó algún dinero? Bueno, nadie parece estar seguro de eso. El señor Golding le daba una generosa asignación y no le exigía cuentas sobre sus gastos. A veces, tenía la cartera llena al final del trimestre, pero otras veces estaba vacía, antes de que su cheque trimestral se hubiera cobrado una semana después. Me temo que tendrá que prescindir de información precisa sobre ese punto tan importante. Ella tenía pretendientes, supongo. Sí, a pesar de su temperamento irascible, parece haber sido una joven encantadora y muy atractiva, y haber cautivado a todos los hombres del vecindario. Sin embargo, solo 2 parecen haber significado algo para ella, un tal Lord Gilderoy, dueño de casi todas las tierras a kilómetros de Langford, y un joven llamado Gordon Cliff, hijo único de Sir Gordon Cliff, un acaudalado baronet. La joven parece haber coqueteado con ellos de forma bastante equitativa, pero de repente, por alguna razón, le dio a entender al señor Cliff que sus atenciones le desagradaban y alentó inequívocamente a Lord Gilderoy. El joven Gordon Cliff no se quedó conforme con este desenlace. Amenazó con disparar primero a su rival, luego a la señorita Golding y luego a sí mismo. Finalmente, no hizo ninguna de estas 3 cosas, sino que emprendió un viaje de 3 años alrededor del mundo. Así que Cliff amenaza primero con dispararle, y luego emprende un viaje alrededor del mundo, resumió Loveday. ¿Sabe la fecha en que partió de Langford? Sí, fue el 19. El día antes de la desaparición de la señorita Golding. Pero Ramsay ya lo ha rastreado hasta Brindisi, ha comprobado que subió a bordo del Buckingham, rumbo a Alejandría, y ha descartado cualquier posibilidad de que esté relacionado con el asunto. Así que no le aconsejo que busque su pista por ahí. No tengo ninguna confianza en encontrar una pista en ninguna parte, dijo Loveday, mientras se levantaba para despedirse. Ella no se sentía de muy buen humor, y estaba un poco resentida por tener que aceptar un caso, por así decirlo, que le era impuesto en condiciones tan desventajosas. Sus últimas palabras al señor Dyer fueron casi las primeras que dirigió al inspector Ramsay, cuando, hacia el final del día, la recibió en la estación de Langford Cross. Ramsay era un escocés flacucho y huesudo, de pelo rubio rojizo, y hablar lento. Nuestras esperanzas están centradas en usted, señorita Brooke.
Confiamos en que no nos decepcionará, dijo, a modo de saludo. Su uso del plural hizo que Loveday se girara hacia un hombre alto y apuesto, con una expresión de rostro notablemente franca, que estaba junto al inspector. Soy Lord Gilderoy, dijo este caballero acercándose. ¿Me permite llevarla a Langford Hall? Mi coche espera afuera. Gracias, un momento por favor, respondió Loveday, volviéndose de nuevo hacia Ramsay. Ahora, ¿podría contarme algo más, que los hechos que ya le ha comunicado al señor Dyer? No, respondió el inspector lenta y sentenciosamente. Preferiría no influir en su opinión con ninguna teoría mía. El único hecho adicional que tengo que mencionar, es uno que usted misma comprobará, en cuanto llegue a la mansión. El señor Golding se mantiene vivo con gran dificultad, de hecho, está al borde del colapso. No ha dormido ni media hora desde que su hija se fue de casa, algo grave para un hombre de su edad. Loveday quedó gratamente impresionada por Lord Gilderoy. Le dio la impresión de ser un hombre de gran sentido común y gran energía. Su conversación se caracterizaba por cierta reserva. Aunque, evidentemente, se negaba a mostrar su corazón abiertamente, era fácil ver, por unas pocas palabras que se le escaparon, que si la búsqueda de la señorita Golding resultaba infructuosa, su vida entera se arruinaría. No compartía la opinión del inspector Ramsay, de que era mejor no contaminar la mente de Loveday, con ninguna teoría propia. Si tuviera una teoría, la conocería usted enseguida, dijo, mientras azuzaba a su caballo, y conducía rápidamente por el camino rural. Pero confieso que ahora mismo tengo la mente en blanco. He tenido docenas de teorías, y me he visto obligado, una a una, a descartarlas todas. He sospechado de todos, de Gordon Cliff, de su propio padre, Dios me perdone, de su futura madrastra, de los mismos sirvientes de la casa, pero una a una, las circunstancias han parecido exonerarlos a todos. Es desconcertante, es desesperante. Y lo más desesperante, es tener que estar aquí sentado sin hacer nada, cuando recorrería la tierra de punta a punta para encontrarla. El terreno que rodeaba Langford Hall, como la mayoría de los distritos de caza de Leicestershire, era tan llano, como si sobre él hubiera pasado una gigantesca ola. El propio Langford Hall era una imponente estructura gótica, de tosca piedra gris. En aquel día otoñal, la mansión tenía una apariencia muy lúgubre, cuando Loveday entró en coche por las puertas del parque, y lo vislumbró por primera vez, entre los olmos casi deshojados que flanqueaban el camino. Los vendavales equinocciales habían llegado temprano este año, y las fuertes lluvias habían contribuido a la desolación del paisaje. La verde pradera del parque se asemejaba a un pantano, y el arroyo de truchas que lo cruzaba parecía crecido hasta la orilla. El cielo estaba plomizo, cubierto con masas de nubes oscuras, y una bandada de grajos, batiendo sus alas negras y lanzando sus graznidos lastimeros, completaba la melancolía del paisaje. Al apearse en la puerta del vestíbulo, un magnífico perro Terranova salió corriendo. Lord Gilderoy lo acarició con cariño. Es el perro de la señorita Golding, explicó. Hemos intentado en vano que localice a su dueña, pero estos perros no tienen el olfato de un sabueso. Se disculpó por no entrar a la casa con Loveday. Desde que ella no está, esta casa es triste y silenciosa como una catacumba, no lo soporto, dijo con desasosiego. No, me llevaré mi caballo, le dijo al hombre que esperaba. Dígale al señor Golding, que me verá mañana sin falta. Loveday fue conducida a la biblioteca, donde el señor Golding la esperaba para recibirla. Dadas las circunstancias, no fue necesario ocultar su nombre ni su profesión, y la anunciaron simplemente, como la señorita Brooke, de Lynch Court. El señor Golding la saludó con cariño. Una sola mirada
la convenció de que el inspector Ramsay no había exagerado la descripción del afligido padre. Su rostro estaba pálido y demacrado, tenía la cabeza gacha, su voz sonaba tensa y débil. Parecía incapaz de hablar de nada, que no fuera el único tema que ocupaba sus pensamientos. «Tenemos toda nuestra confianza en usted, señorita Brooke», dijo, «usted es nuestra última esperanza. Ahora, dígame que no desespera de poder acabar con esta terrible incertidumbre, de una forma u otra. Un día o dos más, sin conocer el paradero de mi hija, me llevarán a la tumba. Quizás la señorita Brooke quiera tomar un té y descansar un poco después de su largo viaje, antes de empezar a hablar», preguntó una señora, que en ese momento entraba en la habitación y se acercaba a ellos. Loveday solo pudo conjeturar que se trataba de la señora Green, pues el señor Golding estaba demasiado absorto como para intentar presentársela. La señora Green era una mujer menuda y delgada, de pelo esponjoso y ojos verde grisáceos. Su voz sugería un ronroneo, sus ojos, un rasguño. «Es como una gata», pensó Loveday, la pata de terciopelo y la garra oculta, la antítesis exacta, diría yo, del temperamento de la señorita Golding. El señor Golding volvió al tema que le preocupaba. «Sin duda, le habrán dado ya una fotografía de mi hija», dijo, «pero considero que este retrato se parece mucho más a ella». Señaló un retrato al pastel que colgaba sobre su escritorio. Era el de una guapa joven de 18 años, de ojos grandes y una expresión notablemente dulce en los labios. La señora Green intervino de nuevo. «Creo, si no te importa que lo diga, querido», dijo, «que confundiría un poco a la señorita Brooke si le hiciéramos creer que ese retrato es muy fiel a nuestra querida Irene. Por mucho que quiera a esa querida niña, debo admitir que rara vez, o nunca, la vi con una expresión tan dulce». El señor Golding frunció el ceño y cambió bruscamente de tema. «Dígame, señorita Brooke», dijo, «¿cuál fue su primera impresión cuando le presentaron los hechos del caso?» «Me han dicho que con usted las primeras impresiones suelen ser infalibles». Loveday esquivó la pregunta. «No estoy segura de conocer todos los hechos en este momento», respondió. «Hay un par de preguntas que quiero hacerle en particular. Disculpe si le parecen un poco irrelevantes para el asunto en cuestión. Ante todo, quiero saber si su hija y el señor Gordon Cliff se despidieron formalmente». «No lo creo», respondió el señor Golding. Surgió una frialdad repentina entre ellos, y el joven se marchó, sin siquiera estrecharme la mano. «Temo que se haya producido una ruptura irreparable entre nosotros y los Cliff, debido al trato extraordinario que la querida Irene le dio a Gordon», dijo suavemente la señora Green. «No hubo ningún trato extraordinario», dijo el señor Golding, casi enfadado. «Mi hija y el señor Cliff eran buenos amigos, nada más, se lo aseguro, hasta que un día, Irene lo vio azotando cruelmente a uno de sus perros, y después de eso, no quiso saber nada más de él». «Madalena le contó al inspector Ramsay», dijo la señora Green con su dulce voz, «que la noche antes de que Gordon Cliff se marchara de Langford, la querida Irene recibió una nota suya. Que ella arrojó sin abrir al fuego», concluyó el señor Golding. «¿Quién es Madalena?», interrumpió Loveday. «La doncella de mi hija. La traje de Nápoles hace 12 años como niñera, y a medida que Irene crecía, naturalmente asumió sus deberes como criada. Es una criatura querida y fiel, su tía fue niñera de la madre de Irene. ¿Es posible que pueda entrevistarme con Madalena mientras estoy en esta casa?», preguntó Loveday, volviéndose hacia la señora Green. «Claro, si así lo desea. Pero le advierto que no está de muy buen humor en este momento, y es muy probable que se muestre hosca y descortés», respondió la dama.
Madalena no suele ser ni lo uno ni lo otro, dijo el señor Golding con desdén. Pero ahora mismo es un poco diferente de lo que era. Lo cierto es que todos los sirvientes han sido interrogados con demasiada rigurosidad por la policía, sobre asuntos de los que no podían tener ni idea. Ramsay se ensañó tanto con Lena, que la muchacha se sintió insultada, se enfureció, y se negó a abrir la boca. Habrá que tratarla con cuidado. Supongo que se sintió desconsolada, cuando la señorita Golding no regresó de su paseo matutino, ¿verdad?, dijo Loveday. La respuesta a su comentario fue impedida por la entrada de un sirviente, con un telegrama en la mano. El señor Golding lo abrió, y con voz temblorosa, leyó en voz alta lo siguiente. Alguien que coincide con la descripción de su hija, fue visto ayer en los Campos Elíseos, pero desapareció antes de que pudieran detenerla. Vigile las llegadas a Folkestone y Dover. El telegrama había sido enviado desde París, y era del señor Dulau, de la policía parisina. La agitación del señor Golding era patente. «Cielos, ¿es posible?», exclamó, llevándose la mano a la frente, como aturdido. «Saldré para Dover, no, para París, enseguida». Se puso de pie tambaleándose, mirando a su alrededor, confundido y desorientado. Era como si hubiera hablado de ir a la Luna o a Marte. «Disculpe», dijo Loveday. «El inspector Ramsay es la persona indicada para atender ese telegrama. Debe enviárselo de inmediato». El señor Golding se hundió en su silla, temblando de la cabeza a los pies. «Creo que tiene razón», dijo débilmente. «Si cometo un error, podríamos perder una posible oportunidad de encontrar a mi hija». Luego, se volvió una vez más hacia el sirviente, que estaba esperando órdenes, y le pidió que sacara el caballo más rápido de los establos, y fuera de inmediato a llevar el telegrama al inspector. «Y de regreso, pasa por el castillo, ve a ver a Lord Gilderoy, y dale la noticia», añadió. Volvió la mirada hacia Loveday, con expresión suplicante. «Esta es una buena noticia. Usted la considera una buena noticia, ¿verdad?», preguntó con ansiedad. «No conviene esperanzarse demasiado con ello, ¿no es así, señorita Brooke?», dijo la señora Green. «Verá, ha habido tantas falsas alarmas, si se me permite la palabra. La semana pasada, recibimos 3 telegramas de diferentes partes del país, diciendo que habían visto a nuestra querida Irene, ahora aquí, ahora allá. Creo que debe de haber muchas chicas como ella, vagando por el mundo. El vestido que llevaba la señorita Golding tiene algo que ver, sin duda», respondió Loveday. «Es como el que llevan cientos de jóvenes de su edad. Aún así, esperemos que todo salga bien. Es posible, por supuesto, que en este mismo momento, la señorita Golding esté de camino a casa, con una explicación completa de lo que parece una conducta extraordinaria. Ahora, si me lo permiten, iré a mi habitación. ¿Podría ordenar a Madalena que me acompañe allí, lo antes posible?». Los pensamientos de Loveday estaban muy ocupados, cuando en la quietud de su habitación, se dejó caer en un sillón junto al fuego. El caso, al que había dedicado su atención tan a regañadientes, comenzaba a presentar interesantes complejidades. Hizo un repaso a los personajes principales de aquel pequeño drama, que solo podía esperar que no terminara en tragedia. El padre desconsolado, la futura madrastra, la criada fiel, el pretendiente despechado, el amigo enérgico y franco. Ese hombre sería alguien en quien se podría confiar, en caso de emergencia, se dijo, pensando un poco más en Lord Gilderoy, que en los demás. Tiene, diría yo, una buena cabeza, además. Pero en ese momento, un golpecito en la puerta detuvo en seco su reflexión, y en respuesta a su adelante, la puerta se abrió, y entró la criada, Madalena.
Era una mujer alta, de ojos negros y piel morena, de unos 30 años, vestida con un elegante vestido de tela negra. 12 años de vida doméstica inglesa habían modificado considerablemente las señas de identidad de su origen italiano. Solo una daga de oro, que sujetaba un grueso mechón de pelo, y un enorme anillo con camafeo de corte romano, en el dedo corazón de su mano derecha, eran lo único que la diferenciaba de la típica doncella inglesa. Posiblemente, por regla general mostraba una expresión agradable y sonriente. Sin embargo, en aquel momento, su rostro se veía ensombrecido por una mueca hosca, que decía con la mayor claridad posible: «Estoy aquí, en contra de mi voluntad, y voy a prestarle mis servicios con la mayor renuencia». Loveday sintió que debía tomar cartas en el asunto de inmediato. «Creo que tú eres la doncella de la señorita Golding», dijo en un tono breve y cortante. «Sí, señora», respondió Lena, en tono lento y hosco. «Muy bien. Ten la amabilidad de abrir ese baúl y sacar mi neceser. Me alegra que me atiendas mientras estoy aquí. Supongo que nunca en tu vida has hecho de doncella de una detective, ¿no?» «Jamás, señora». Esto lo dijo en un tono aún más hosco que antes. «Bueno, esta será una experiencia nueva para ti, y espero que te resulte provechosa. Dime, ¿estás ahorrando para casarte?» Lena, de rodillas delante del baúl, se sobresaltó y miró hacia arriba. «¿Cómo sabe eso, señora?», preguntó sorprendida. Loveday señaló el camafeo en su dedo anular. «Solo lo supuse», respondió. «Bueno, Lena, te voy a hacer una oferta. Te daré 50 libras, si me consigues cierta información que necesito, para continuar con mi trabajo aquí». La mirada hosca en el rostro de Lena se hizo más profunda. «Soy una sirvienta de la casa», respondió, inclinándose de nuevo sobre el baúl. «No vendo sus secretos, ni siquiera por oro inglés. Pero no son los secretos de la casa de tu amo lo que quiero comprar, ni los secretos de nadie más. Solo quiero que me consigas cierta información, que podría haber obtenido fácilmente, si hubiera llegado un poco antes. Y la información que necesito no se refiere a nadie dentro de la casa, sino a alguien de fuera de ella, el señor Gordon Cliff». La mirada hosca en el rostro de Lena dio paso a una de alivio intenso e inefable. «El señor Gordon Cliff», repitió, con un deje de desprecio en su voz. «Por 50 libras, me comprometo a proporcionarle a la señora mucha información sobre él. Conozco a algunos sirvientes de la casa de Sir Gordon. También conozco a la madre de la ayuda de cámara del señor Cliff, quien lo ha acompañado en su viaje alrededor del mundo. Bien, Lena, entonces, es un trato. Dime la verdad, ¿este señor Cliff te resulta simpático?» «Ay no, Dios me libre, señora. Nunca me gustó. Solía decirle a la señorita Irene, cuando le llevaba las flores y notas que el señor Cliff le enviaba: no tenga nada que ver con él. Es cruel, tiene un corazón malvado». «Ya veo, lo leí en tu cara cuando mencioné su nombre. Ahora, lo primero que quiero que hagas por mí es averiguar cómo pasó este joven el último día que estuvo en Langford. Quiero que me traigas un informe de sus andanzas, durante el 18 de este mes, lo más exacto posible». «Haré lo mejor que pueda, señora». «Muy bien. Ahora, hay algo más. Te sorprendería mucho si te dijera que el joven Cliff no zarpó en el Buckingham desde Brindisi, como se supone». «Pero señora». «El inspector Ramsay dijo haber comprobado sin lugar a dudas que el señor Cliff subió a bordo del Buckingham en Brindisi». «Bueno, embarcar es una cosa, navegar es otra. Ahora, Lena,
escucha atentamente lo que voy a decirte. Espero recibir a diario información muy importante sobre los movimientos de este caballero, y quizá necesite que alguien salga en cualquier momento hacia París, o tal vez hacia Florencia o Nápoles, para verificar esa información. ¿Podrías hacer eso por mí? Por supuesto, te proporcionaría el dinero y todos los detalles de tu viaje. Un rubor de placer recorrió el rostro de Elena. Sí, señora, lo haría encantada, respondió con entusiasmo. Siempre que pudiera obtener el permiso de mi amo para ir, claro. Me comprometo a conseguir que te lo conceda, dijo Loveday. Luego reflexionó un momento, y añadió con cierta vacilación, observando atentamente el rostro de Elena. Supongo que la señorita Golding se parecía a su madre, porque no veo ningún parecido entre ella y su padre. La hosquedad y circunspección de Elena se desvanecieron por completo al hablar de su querida señorita. Volvió a ser la italiana cálida y entusiasta, y se volvió locuaz al describir a Irene, su belleza, su elegancia, sus fascinantes modales, cualidades que ella atribuía enteramente a la sangre italiana que corría por sus venas. Después desgranó anécdota tras anécdota sobre la feliz época en que vivieron entre los lagos y las montañas de su tierra natal. La habitación se fue oscureciendo, mientras ella seguía con su animada charla, y de repente, la campana dando las 7, resonó por toda la casa. Ahora, enciende las velas, dijo Loveday, levantándose de su asiento junto al fuego. Baja las persianas, y oculta esa lúgubre escena otoñal de mi vista, me hace temblar. Las nubes negras habían cumplido su amenaza, y la lluvia caía a cántaros contra los cristales. Un alto sicomoro, justo al otro lado de la ventana, crujía y gemía lúgubremente, en respuesta al viento que silbaba con fuerza. Al mirar afuera, entre los olmos sin hojas, Loveday vislumbró el gris y sinuoso arroyo, crecido hasta el límite, y amenazando con desbordarse. La cena de esa noche estuvo en consonancia con la tristeza que se cernía sobre la casa, tanto por dentro como por fuera. Aunque el telegrama de París parecía haber dejado entrar un rayo de esperanza, el señor Golding, evidentemente, tenía miedo de depositar mucha confianza en él. Como dice la señora Green, hemos tenido tantas decepciones, dijo con tristeza, mientras ocupaba su lugar en la mesa. Tantas pistas falsas. Ramsay se puso en contacto de inmediato con la policía de Boulogne y Calais, así como de Dover y Folkestone. Solo podemos rezar para que algo bueno salga de esto. Y el querido Lord Gilderoy, intervino la señora Green, con su voz suave y ronroneante, ha partido para París de inmediato. El joven tiene una energía desbordante, y cree que puede hacer el trabajo de la policía, mejor que ellos mismos. Esa no es una forma justa de decirlo, Claire, interrumpió el señor Golding con irritación. Está trabajando con la policía, y cree conveniente que alguien que me represente esté en París, por si surge una emergencia. Además, quiere interrogar personalmente a Dulau sobre la supuesta aparición de mi hija en las calles de París. Gilderoy, continuó, volviéndose hacia Loveday, está muy apegado a mi hija, ¿sabe? Pero, ¿qué te pasa, Reed? Quieto, abajo. ¿Por qué gruñes y te quejas de esa manera? Se había interrumpido, para dirigir estas palabras al Terranova, que hasta ese momento había estado cómodamente tendido sobre la alfombra junto al fuego, pero que ahora se había puesto repentinamente de pie, con las orejas erguidas, y había emitido un gruñido prolongado, que terminó en algo parecido a un gemido. Puede que sea un zorro trotando frente a la ventana, dijo la señora Green, azotando al perro con su pañuelo de encaje. Pero Reed no se dejaba dominar tan fácilmente. Con el hocico pegado al suelo, olfateaba con inquietud las pesadas cortinas, que cubrían parcialmente las largas ventanas francesas de la habitación. Algo lo ha perturbado, evidentemente.
¿Por qué no lo deja salir al jardín?, dijo Loveday. Y el señor Golding abrió la ventana, y dejó salir al perro a la oscuridad ventosa. La cena fue breve esa noche. Era evidente que solo gracias a un gran esfuerzo de voluntad, el señor Golding mantuvo su lugar en la mesa, e incluso fingió comer. Concluida la cena, Loveday pidió un rincón tranquilo para escribir algunas cartas, y el señor Golding la acompañó a la biblioteca. «Creo que aquí encontrará todo lo que necesita», dijo con un suspiro, mientras le colocaba una silla ante el escritorio. Este era el rincón favorito de Irene, y aquí están las últimas flores que recogió. Muertas, todas muertas, pero no quiero que las toquen. Se interrumpió bruscamente, dejó el jarrón de rosas marchitas que tenía en la mano, y salió a toda prisa de la habitación, dejando sola a Loveday, con la pluma, la tinta, y el papel de carta de Irene. Loveday, pronto se absorbió en la escritura de sus misivas. El tiempo volaba, y no fue hasta que un reloj en la repisa de la chimenea dio la hora, las 10, que se le ocurrió pensar en que ya era hora de retirarse a su habitación. Otro sonido, además de las campanadas del reloj, captó su atención casi simultáneamente. El lloriqueo y los arañazos de un perro, en una de las ventanas. Estas, al igual que las del comedor, daban a una terraza exterior. Sin embargo, estaban bien cerradas, y Loveday tuvo que llamar a un sirviente para que las abriera. Tan pronto como se abrió la ventana, Dread entró corriendo en la habitación, cubierto de barro y chorreando agua. «Debe haber estado en el arroyo», dijo el lacayo, tratando de ponerle el collar al perro y sacarlo de la habitación. «Espere un momento», gritó Loveday, pues había visto algo hecho jirones, colgando entre los dientes del perro. Se inclinó sobre él, acariciándolo y tranquilizándolo, y logró desenredar esos jirones, que al examinarlos más de cerca, resultaron ser unos cuantos pedazos de sarga azul oscuro. «¿Ya terminó de escribir sus cartas, señorita Brooke?», preguntó el señor Golding, entrando en ese momento en la habitación. Como respuesta, Loveday levantó los jirones de sarga azul que tenía en la mano. El rostro del caballero palideció. No necesitaba explicaciones, esos jirones y el perro chorreando, parecían contar por sí mismos la terrible historia. «¡Cielos!», exclamó. «¿Por qué no seguía el perro? Hay que salir de inmediato. Consigan hombres, linternas, cuerdas, una escalera. También nos llevaremos al perro». Una energía terrible se apoderó de él. «Busca, Dread, busca», le gritó al perro, y tal como estaba, sin sombrero y con sus finos zapatos, se precipitó hacia la oscuridad, con Dread pisándole los talones. Menos de 5 minutos después, todos los sirvientes de la casa, con linternas, cuerdas, y una escalera lo suficientemente larga como para cruzar el arroyo, lo habían seguido. El viento había amainado, la lluvia había cesado, y una media luna acuosa se abría paso entre las delgadas nubes. Loveday y la señora Green, de pie en la terraza, vieron a los hombres desaparecer en dirección al arroyo de truchas, hacia donde Dread los había guiado. De vez en cuando, a través del silencio nocturno, les llegaban gritos de «por aquí, no, por aquí», junto con el agudo ladrido de Dread, y el ocasional destello lejano de una linterna. No fue hasta casi media hora después, que uno de los hombres regresó corriendo a la casa, con el rostro pálido y solemne, contando una historia terrible. «Quería algo que sirviera de camilla», dijo en voz baja. «Quizá el biombo de roble del recibidor serviría, y por favor, ¿a qué habitación debían llevarlo?». A la tarde siguiente, el señor Dyer recibió un largo despacho de la señorita Brooke, que decía lo siguiente: «Esto complementa mi telegrama de hace una hora, informándole del hallazgo del cuerpo de la señorita Golding, en el arroyo que atraviesa los terrenos de su padre. El propio señor Golding ha identificado el cuerpo, y se encuentra completamente destrozado.
En este momento, parece bastante dudoso que esté en condiciones de declarar en la investigación, que se celebrará mañana. La señorita Golding parece estar vestida como cuando salió de casa, con esta notable excepción: el anillo de familia ha desaparecido del tercer dedo de su mano izquierda, y en su lugar, lleva una sencilla alianza de oro. Esta es una circunstancia notable, que me inspira una extraña idea. Le escribo con prisa, y solo puedo darle los puntos más importantes de este caso tan singular. La criada, Lena, una mujer reservada, se dejó llevar por una profunda tristeza, cuando trajeron el cuerpo de la joven y lo colocaron en su propia cama. Insistió en realizar todos los últimos y tristes oficios por la difunta. Sin embargo, a pesar de su dolor, ahora está más tranquila, y es capaz de conversar serenamente conmigo. La mantengo siempre cerca de mí, pues en este momento quiero vigilarla. He telegrafiado a Lord Gilderoy, pidiéndole que, a pesar de las terribles noticias que llegarán a su debido tiempo, tenga la amabilidad de quedarse en París, esperando mis instrucciones, que podrían tener que ejecutarse en cualquier momento. Espero tener más noticias para enviarle más adelante. El señor Dyer dejó la carta a un lado, con un gruñido de insatisfacción. Bueno, se dijo, supongo que espera que sepa leer entre líneas, pero no le encuentro sentido. Me parece que se está desviando un poco del tema, y sería mejor darle una pista. Así que escribió unas breves líneas como sigue. Supongo, señorita Brooke, que ahora se está concentrando en averiguar qué hizo la señorita Golding mientras estuvo fuera de casa. Me parece que esto se podría hacer mejor en París que en Langford Hall. El anillo en su dedo implica necesariamente que ha asistido a una ceremonia nupcial en algún lugar, y como fue vista en París hace un par de días, es muy probable que la ceremonia se celebrara allí. La policía de París podría darle su opinión sobre este asunto en 24 horas. En cuanto a la criada, Lena, creo que está usted insistiendo demasiado en su posible conocimiento de los movimientos de su señora. Si la hubieran obligado a guardar el secreto, con la promesa de una recompensa, ahora que todas esas promesas se han vuelto inútiles, revelaría todo lo que sabe sobre el asunto. Ya no tiene nada que ganar, guardando los secretos de los muertos. Esta carta se cruzó en su camino con un telegrama de Loveday, que decía así: investigación concluida. Veredicto: se encontró a la joven ahogada en el arroyo, pero no hay pruebas de cómo llegó al agua. El funeral se celebrará mañana. El señor Golding sufre de delirio por fiebre cerebral. Al día siguiente, el señor Dyer recibió una segunda carta de Loveday. Decía lo siguiente: el funeral ha terminado, el señor Golding está mucho peor. He enviado a Lena a París, diciéndole que necesito sus servicios, para seguir una pista que tengo sobre el señor Gordon Cliff, y prometiéndole recompensas acordes con su desempeño. También le he escrito a Lord Gilderoy, explicándole el tipo de ayuda que necesito. Si es el hombre que creo que es, me será más útil que toda la policía de París junta. Responderé a su carta más detalladamente, en un par de días. El vecindario sigue en un estado de gran agitación, y circulan todo tipo de rumores descabellados. Ramsay y Dulham han rastreado a una dama, vestida de sarga azul oscuro, que en otros aspectos coincide con la descripción de la señorita Golding, desde la Gare du Midi de París, paso a paso, hasta su llegada a Langford Cross. Desde allí, la pobre chica debió caminar bajo la lluvia torrencial, hasta Langford Hall. Sin embargo, no veo que esta información nos ayude a avanzar un paso más, hacia la solución del misterio de la joven. Ramsay se inclina un poco a criticar lo que él llama mi manejo pausado del caso. La señora Green, una mujercita terriblemente ingenua, pero a la vez, esencialmente de carácter duro, parece dispuesta a seguir el ejemplo, y en más de una ocasión, ha insinuado que mi estancia en la casa
se está prolongando innecesariamente. Como en realidad ya no hay necesidad de que siga en la mansión, le he dicho que hoy me alojaré en el Roebuck Inn, un hotelito de Langford Cross. Creo que la dama está sinceramente contenta, por lo que considera el final del asunto. La desdichada joven, sin duda la gobernaba a ella, y a la casa en general, con mano de hierro, y estoy segura de que la señora Green no lamenta demasiado su muerte. Bueno, no le tengo mucha simpatía, y le estoy preparando una sorpresa, que ella poco sospecha. La preocupación actual es la salud del señor Golding, quien aún permanece inconsciente. He solicitado a los médicos que me envíen 2 boletines diarios sobre su estado, que me temo es muy grave. No cabía duda al respecto. El día que Loveday dejó Langford Hall, el veredicto de los médicos, respecto al estado del señor Golding, fue, nada que hacer. El informe que le entregaron a la mañana siguiente, decía, su estado no ha cambiado. Sin embargo, al tercer día, el informe decía, ligera mejoría. A continuación, llegaron otros informes más esperanzadores, mejoría continua, y fuera de peligro, seguidos por el informe más bienvenido de todos, progresa con paso firme hacia la recuperación. Es la enfermedad del señor Golding, la que me ha retenido aquí tanto tiempo, dijo Loveday al inspector Ramsay, como disculpándose por su continua presencia en el lugar. Sin embargo, creo que ya puedo irme. ¿Va usted a París, señorita Brooke? No, vuelvo a Londres. Le he telegrafiado al señor Dyer, para que me espere de regreso pasado mañana. Si desea venir a verme aquí, o reunirse conmigo en la estación de Langford Cross, le informaré detalladamente de todo lo que he hecho desde que me hice cargo del caso. Ahora voy a la mansión, para ver a qué hora puedo despedirme del señor Golding mañana. Ramsay no pudo sacarle más de esto a la señorita Brooke. Sus críticas abiertas, sobre lo que él llamaba su manejo pausado del caso, habían tocado el orgullo profesional de Loveday, y ésta había decidido que a Ramsay y a sus colegas se les debía enseñar que ella tenía una forma especial de hacer las cosas, y que podía competir con los mejores. De camino a la mansión, Loveday pasó por la oficina de correos, donde le entregaron una carta con matasellos de Londres. La abrió, y leyó de inmediato, y luego envió una respuesta por telegrama. La respuesta, para el jefe de correos del pueblo fue enigmática, pues Loveday, tras hacerle algunas preguntas informales sobre su conocimiento de idiomas continentales, eligió el alemán como medio de comunicación. Sin embargo, la dirección, a Lord Gilroy, Hotel Charing Cross, era bastante clara. En la mansión, Loveday encontró a la señora Green en un estado de ánimo muy activo. Con dulce efusividad, le informó que el señor Golding bajaría un rato al día siguiente, y ella estaba haciendo todo lo posible, por ocultar cualquier cosa que pudiera despertar recuerdos dolorosos. He llevado el arpa de mi querida Irene a un trastero, y han bajado su retrato de la pared de la biblioteca, dijo con su habitual tono ronroneante. Y están llevando su sofá a mi sala de estar. Pobre Irene. Si tan solo le hubieran enseñado a controlar su temperamento caprichoso, podría haberle tocado un destino más feliz. Supongo que nunca lo sabremos. La única respuesta de Loveday fue solicitar un informe preciso de la opinión del médico sobre el estado del señor Golding. La señora Green se tapó los ojos con un pañuelo, y respondió que, en opinión del doctor Gadwin, en cuanto a fuerza física, estaba considerablemente mejor, pero que su estado mental era grave. Su cerebro parecía estar en un estado de semi-estupefacción, lo que posiblemente indicaba un reblandecimiento de sus tejidos. Loveday expresó su deseo de que su visita de despedida al señor Golding coincidiera con la visita diaria del doctor Gadwin. De hecho, le gustaría tener una breve charla privada con él antes de ir a ver a su paciente. A todo esto, la señora Green no puso objeción. Las detectives
se dijo, eran una raza aparte, y tenían una forma peculiar de hacer las cosas, pero, gracias a Dios, esta pronto se marcharía. El tormentoso clima otoñal había dado paso a un breve sol de finales de verano, y el último día de su visita a Langford Hall, la señorita Brooke tuvo una visión más alegre de la mansión y sus alrededores, que el día de su llegada. El arroyo de truchas había recuperado sus proporciones naturales, y se veía como una veta de plata fundida, no como una inundación gris y turbia, bajo la brillante luz del sol, que jugaba al escondite entre las ramas de los olmos. Incluso los viejos grajos parecían tener un graznido más alegre al dar vueltas alrededor de la vieja casa, y el propio Dread, al salir corriendo a saludarla, parecía ladrar con un tono menos triste y doloroso. Ese perro es una auténtica molestia. Está completamente malcriado. Tengo que encadenarlo, dijo la señora Green, mientras guiaba a Loveday a una habitación donde el doctor Gadwin la esperaba. ¿Me quedo, o prefieren conversar a solas?, preguntó, tras presentarlos. Y cuando Loveday respondió con decisión, a solas, la dama no tuvo más opción que retirarse, sorprendiéndose una vez más de los caprichos de las detectives. Media hora después, el doctor, un hombrecito activo y de aspecto inteligente, la condujo a la biblioteca, donde estaba sentado el señor Golding. Loveday quedó profundamente conmocionada por el cambio que unos pocos días de enfermedad habían producido en él. Su silla estaba cerca de la ventana, y el sol otoñal que inundaba la habitación resaltaba con tristeza su figura encogida, y su rostro pálido y envejecido. Tenía los ojos cerrados, la cabeza inclinada sobre el pecho, y no la levantó cuando se abrió la puerta. No es necesario que se quede, dijo el doctor Gadwin a la enfermera, quien se levantó cuando entraron. Loveday y el médico se quedaron solos con el paciente. Loveday se acercó suavemente. Vuelvo a la ciudad esta noche, y he venido a despedirme, dijo, extendiendo la mano. El señor Golding abrió los ojos, mirando vagamente la mano extendida. Para despedirse, repitió, con un tono soñador y distante. Soy la señorita Brooke, explicó Loveday. Vine desde Londres para investigar las extrañas circunstancias relacionadas con la desaparición de su hija. Mi hija ha desaparecido, exclamó, y empezó a temblar violentamente. Ahora, el médico tenía la mano sobre el pulso de su paciente. He llevado a cabo mis investigaciones en circunstancias algo desfavorables, continuó Loveday en voz baja, y durante un tiempo, con escasos resultados. Sin embargo, hace unos días, recibí información importante de Lord Gilderoy, y hoy lo he visto, y me he comunicado con él. De hecho, fue su carruaje el que me trajo a su casa esta tarde. Lord Gilderoy, repitió lentamente el señor Golding. Su voz tenía un tono más natural, el recuerdo, aunque quizás doloroso, parecía resonar en su débil cabeza. Sí, continuó Loveday. Dijo que pasearía por el parque, hasta que yo le viera a usted, y le preparara para su visita. Mire, ahí viene por el camino. Luego descorrió la cortina, que cubría parcialmente la ventana abierta. Desde esta ventana, se veía bien el camino de entrada, con sus imponentes olmos, que conducía hasta la casa. Por ese camino, dos personas avanzaban lentamente, uno de ellos era sin duda Lord Gilderoy, la otra era una joven alta y elegante, vestida de luto riguroso. La mirada del señor Golding siguió a la de Loveday, al principio, con ojos vacíos e inexpresivos. Luego, poco a poco, esa mirada vaga se transformó en una mirada de inteligencia y reconocimiento. Su rostro palideció, y luego una oleada de color lo inundó. Lord Gilderoy, sí, dijo jadeando, y con dificultad para respirar. Pero, ¿quién camina junto a él? Dígamelo,
dígamelo rápido, por el amor de Dios. Intentó ponerse de pie, pero le fallaron las extremidades. El médico le sirvió un licor, y se lo llevó a los labios. Beba esto, por favor, dijo. Ahora dígaselo rápido, le susurró a Loveday. Esa señorita, continuó ella con calma, es su hija Irene. Vino conmigo y Lord Gilderoy, desde Langford Cross. ¿Le invito a pasar a verle? Solo espera el permiso del doctor Gadwin. Sin embargo, el doctor Gadwin no tuvo tiempo de conceder o rechazar ese permiso. Irene, una Irene más triste y dulce, que la que había abandonado su hogar y a su padre, con tanta impetuosidad, se encontraba ahora afuera, en la zona de sol y sombra de la terraza, y había captado las últimas palabras de Loveday. Irene pasó impetuosamente junto a ella, y entró en la habitación. «Padre. Por fin he vuelto», dijo arrodillándose junto a su silla. «¿No te alegra verme?» Por toda respuesta, el señor Golding estrechó a su hija entre sus brazos. Más tarde, mientras la señorita Brooke paseaba junto al inspector Ramsay, por el andén de la estación de Langford Cross, esperando la llegada del tren a Londres, le explicó lo sucedido. «Me atrevería a decir que todo esto le parece a usted muy misterioso, ¿verdad, inspector?», dijo Loveday con una sonrisa. «Pero le aseguro que todo admite la explicación más fácil y sencilla». «¿De quién era el cuerpo hallado en el arroyo hace una semana?», se preguntará. Pues bien, esa mujer era la esposa del señor Golding, a quien todos creían muerta. Su historia es la clave de todo el asunto, de principio a fin. Empezaré por el principio, y le contaré su historia lo más fielmente posible, a como me la contaron a mí. Para ser sincera, le habría explicado, paso a paso, cómo se estaban resolviendo las cosas, si no me hubiera usted ofendido, criticando mi método de trabajo. Puede estar segura de que lo lamento mucho, interrumpió Ramsay, en tono compungido. Oh, por favor, no lo mencione, dijo Loveday con un gesto despectivo. A ver, ¿dónde estaba? Así, tengo que remontarme a unos 19 o 20 años en la vida del señor Golding, para aclararle las cosas. Los detalles que recibí del señor Dyer, y que supongo que usted le proporcionó, sobre el pasado del señor Golding, eran tan escasos, que en cuanto llegué a la mansión, me puse a trabajar para complementarlos. Lo logré en una charla con Lena, la doncella de la señorita Golding. Por ella, descubrí que Fiorella Mascagni, la madre de la señorita Golding, era una típica italiana, apasionada y hermosa, y que la primera etapa de su vida matrimonial fue todo menos feliz. Fiorella no tenía madre, y había sido tan mimada desde pequeña por su anciana niñera, la tía de Lena, que no soportaba la más mínima oposición a sus caprichos y deseos. También era una gran coqueta, los amantes eran una necesidad absoluta para ella. La intervención de Golding fue inútil, y Fiorella respondió pidiéndole protección a su padre, el conde Mascagni, contra lo que consideraba la brutalidad de su marido. En consecuencia, se desató una seria disputa entre el conde y el señor Golding, y cuando este último anunció su intención de desmantelar su hogar italiano, y comprar una finca en Inglaterra, Fiorella, acompañada de su niñera Antonia, dejó a su marido y a su pequeña hija, y regresó a casa de su padre, jurando que nada le induciría a abandonar su amada Italia. Ante esta crisis, el señor Golding se vio repentinamente obligado a emprender un viaje a Australia, para resolver ciertos asuntos complicados. Llevó consigo en este viaje a su pequeña hija Irene, y a su niñera Lena. La visita a Australia duró en total unos 6 meses. Durante ese tiempo, no hubo comunicación alguna entre su esposa y él. Sin embargo, decidió hacer un esfuerzo más, para convencer a Fiorella de que regresara a su hogar, y a sus obligaciones como madre y esposa. Con este fin, a su regreso a Europa,
fue a Nápoles, y escribió a su esposa desde allí, pidiéndole que fijara una fecha para una reunión. En respuesta a esta carta, recibió la visita de Antonia, quien con gran pesar, le informó que Fiorella había contraído unas fiebres durante su ausencia, había fallecido, y ahora yacía enterrada en el panteón familiar en Álguida. El dolor del señor Golding ante la noticia, se vio sin duda mitigado, por el recuerdo de la desafortunada vida matrimonial que había llevado. No intentó comunicarse con el conde Mascagni, y partió de inmediato hacia Inglaterra, y estableció su hogar en Langford Hall. Todo esto, con la excepción del nombre del padre de Fiorella, me lo contó Lena, quien de paso, hizo mucho hincapié en el maravilloso parecido que existía entre la señorita Golding y su madre. Era, dijo, la réplica exacta de lo que había sido su madre a su edad. Me resulta maravilloso, cómo logró sacarle todo eso a esa mujer, Lena, dijo Ramsay. Conmigo se mostró obstinadamente taciturna. Perdóneme si le digo, inspector, que fue porque la trató usted con mucha imprudencia, repuso Loveday. En esas circunstancias, jamás se me habría ocurrido hacerle una sola pregunta directa, aunque como usted, yo estaba convencida de que ella era la única persona, que probablemente, gozaría de la confianza de su joven ama. Estaba tan imbuida de esta idea, que tenía la seguridad de que si la alejaba de la casa con cualquier pretexto, siguiéndola de cerca, tarde o temprano daríamos con la pista de la señorita Golding. Para lograrlo, fingí sospechar del señor Gordon Cliff, y le prometí a Lena una generosa recompensa, si me informaba de las andanzas de ese caballero. Esto allanó el camino para mandarla de viaje a Italia. También tuvo el grato efecto de tranquilizarla, y convencerla de mi creencia en su inocencia. Con sus temores así disipados, la encontré ya no menos hosca, sino hasta comunicativa. Disculpe que la interrumpa en este momento, señorita Brooke, pero, ¿podría decirme, qué fue lo que en primer lugar despertó sus sospechas, sobre la identidad de la persona que fue encontrada en el arroyo? La conducta de Lena, cuando trajeron el cuerpo a casa, respondió Loveday. Debo decirle, sin embargo, que una nota clave de mi sospecha, sobre la posibilidad de que Fiorella Mascagni aún estuviera viva, surgió mientras estando sentada en el escritorio de la señorita Golding, encontré las palabras «mia madre» garabateadas aquí y allá, en su bloc de notas. Entonces me pregunté, ¿qué pudo, después de todos estos años, haber hecho pensar a Irene en su madre, y en su antiguo hogar italiano? El anillo de bodas en el dedo de la mujer ahogada, sumado a la declaración de Lena, sobre el maravilloso parecido de la señorita Golding con su madre, ya me dieron que pensar. Luego, la exclamación del señor Golding, tras identificar el cuerpo, de que su hija había envejecido varios años, avivó mis sospechas. Sin embargo, fue la propia conducta de Lena, la que las convirtió en una certeza absoluta. La observé atentamente después de que trajeran el cuerpo a casa. Al principio, su dolor fue apasionado e intenso, y cuando entró en la habitación donde yacía el cuerpo, entró llorando, pero salió con los ojos secos, y después, con la mayor meticulosidad, se puso a realizar los últimos y tristes oficios por la muerta. Sí, ya veo. Continúe, por favor, señorita Brooke. Fue el día del funeral, si recuerda, que envié a Lena a París. Previamente, le había escrito a Lord Gilderoy, insinuándole mis sospechas, y rogándole que permaneciera en París, y cumpliera al pie de la letra todas mis instrucciones. Al enviar a Lena a París, le escribí de nuevo, indicándole cuándo llegaría la joven, dónde se alojaría, y rogándole que la vigilara, y siguiera sus movimientos paso a paso. Desde París, envié a Lena a Nápoles, diciéndole que esperara allí nuevas órdenes, y sin que ella lo supiera, el tren que la llevó a Italia, también llevaba a Lord Gilderoy. Nápoles había sido el único lugar que me había mencionado, en sus chismes sobre su vida en Italia, y yo estaba segura, por algunos comentarios casuales que había dejado caer,
de que el antiguo hogar de Fiorella Mascagni estaba cerca de esa ciudad. Era natural conjeturar que si la hacía esperar mis órdenes allí, ella aprovechara la oportunidad para visitar a sus amigos y familiares, y también a su joven ama, si como yo suponía, se encontraba en la zona. El resultado confirmó mi suposición. Y Lord Gilderoy, siguiendo los movimientos de Elena paso a paso, ¿la encontró junto a la señorita Golding?, preguntó Ramsay. Así fue, repuso Loveday. Creo que Lord Gilderoy merece grandes elogios, por la forma en que desempeñó su papel en este caso, un tanto complejo e intrincado. Ningún detective experimentado podría haberlo hecho mejor. Siguió a Elena hasta su casa en Alguida, una pequeña aldea a 15 millas de Nápoles, y la encontró hablando con la señorita Golding, quien estaba en la puerta del castillo de su abuelo, el conde Mascagni. La señorita Golding se alegró sinceramente al verlo, y se sintió muy aliviada de que uno de los amigos ingleses de su padre se hiciera cargo de ella, por así decirlo, pues estaba cada vez más nerviosa y angustiada por la situación en la que se encontraba. Su madre había muerto, y su abuelo, un hombre de temperamento violento, se negó a permitirle abandonar el castillo, alegando que en su vejez necesitaba la compañía de alguien de su propia sangre. Irene también sentía un natural rechazo por la historia que tendría que contarle a su padre, y temía que él no estuviera dispuesto a perdonarla por el papel que había desempeñado. Nada podría haber sido más oportuno para ella que la llegada de Lord Gilderoy. La señorita Golding le concedió su plena confianza, y a partir de ese momento, la historia deja de ser mía, y pasa a ser de Lord Gilderoy, tal como se la comunicó la señorita Golding. Esa es, de hecho, la otra mitad de la historia, que le contó Elena a usted, ¿no es así, señorita Brooke? Así es, inspector. Todo comienza 12 años atrás, cuando su esposo e hija creían muerta a la señora Golding. Sin embargo, en lugar de morir, tras un tiempo viviendo en el solitario castillo de su padre, Fiorella se había unido a una compañía de actores de paso por Alguida. Su gran belleza le aseguró un rápido ingreso en la compañía, y en su nueva vida, su vanidad y su innato gusto por la coquetería, sin duda encontraron amplia satisfacción. Antonia, la fiel niñera, la había seguido en su nueva carrera. La compañía de teatro se encontraba en Nápoles, cuando el señor Golding llegó allí, y las dos mujeres inventaron la mentira de la muerte de Fiorella, para conservar su libertad. Es muy probable que el conde Mascagni no supiera absolutamente nada de los movimientos de su hija, durante este periodo de su vida. Es posible que, con el tiempo, la creyera muerta, pues transcurrieron 11 años, sin que recibiera ninguna noticia suya. ¿11 años? ¿Y estuvo en el escenario todo ese tiempo?, preguntó el inspector. No he podido averiguarlo, respondió Loveday. De hecho, no he tenido mucho interés en indagar sobre este punto, pues realmente tiene poca o ninguna importancia para el caso. En lo que a nosotros respecta, el itinerario vital de Fiorella solo cobra importancia tras su regreso a casa de su padre, el conde, hace aproximadamente un año. Regresó un día, acompañada por Antonia, evidentemente enferma, y en la más absoluta pobreza. Su padre aceptó acogerla, pero puso condiciones. La acusó de haberlo deshonrado a él y a su antiguo linaje, le hizo saber que sus conocidos la daban por muerta, y que muerta debía permanecer. Le exigió permanecer para siempre encerrada en el castillo, sin ir a ninguna parte y sin ver a nadie. ¡Qué historia tan triste!, exclamó Ramsay. Y supongo que al cabo de un tiempo, los pensamientos de la pobre mujer se volcaron hacia su marido y su hijita. Sí, en efecto. Antonia le escribió a Elena que la madre de la señorita Golding se moría de ganas de ver a su hija, y le imploró que le dijera a Irene que su madre vivía. Una madre, añadía Antonia, que había sido cruelmente tratada, tanto por su esposo como por su padre.
Lena debía conseguir a toda costa que Irene fuera al encuentro de su madre para abrazarla, antes de que las sombras de la muerte la envolvieran. Esta parte de la historia la supe de la propia Irene, en el viaje que hicimos juntas, de regreso a Langford Hall. La joven me contó que, al leer esa carta, se le revolvió la sangre. Sintió un deseo ardiente de besar a esa madre y enmendar sus errores. Por un momento, odió a su padre, sintió que debía enfrentarse a él de inmediato y denunciarlo por su crueldad. Sin embargo, reconsideró la situación. Su padre podría prohibirle cualquier relación con su madre, y ella además tenía su propio dinero. ¿Por qué no partir hacia Italia de inmediato, y de labios de su madre, dictarle a su padre las condiciones para su regreso a casa? Así que el viaje estaba planeado, y la joven le prometió a Lena sus hermosos pendientes de diamantes, si guardaba el secreto, hasta que ella misma le diera permiso para hablar. Ni siquiera se llevó una maleta, por temor a llamar la atención en la casa. El discreto vestido de sarga azul y el sombrero marinero, complementados posteriormente con un tupido velo, fueron elegidos como atuendo de viaje. Eligieron el día de mercado en Langford, con una estación de tren abarrotada, para su partida, y la joven caminó los 3 kilómetros que separan la casa de su padre de la estación, con tranquilidad, como si no tuviera más planes que un paseo matutino. Al llegar a la propiedad de Mascagni, la señorita Golding parece haber sucumbido de inmediato a la influencia de su madre. A pesar de su mala salud, Irene me la describió como la mujer más fascinante que jamás había conocido. Supongo que el parecido entre ambas debía ser notable, pues Irene dijo que tras unos días en casa, y tras recuperarse un poco la madre, los sirvientes declararon que solo por su vestimenta podían distinguirlas. Al cuarto día de la llegada de la señorita Golding al castillo, su madre le propuso un plan, que por temor a las consecuencias que una negativa pudiera tener para su salud, Irene aceptó de inmediato. Consistía en que, en lugar de intentar negociar con el señor Golding a través de abogados o por carta, ella misma debía ir a verlo a Langford Hall, confiar en su generosidad, pedirle perdón, y rogarle que la aceptara de nuevo en su corazón. Pero, ¿por qué la señorita Irene no acompañó a su madre en este viaje? Irene era una fuerza que debía mantenerse en reserva. Si su padre se negaba a la petición de su madre, ella, a su vez, se negaría a regresar a su hogar, y seguiría viviendo con su madre y su abuelo en Alguida. Al parecer, la joven parece haber albergado animadversión contra él en ese momento, sentimiento posiblemente intensificado por la idea de la clase de madrastra que su padre pretendía imponerle. El inspector Ramsay movió la cabeza con disgusto al decir: Bueno, en fin, que yo sepa, la madre de la señorita Golding no tenía mucho de qué presumir, al menos en lo que a sentido común se refiere. De hecho, me parece que las dos se comportaron como dos colegialas atolondradas. ¿Y qué llevó a la señora Golding a vestirse con la ropa de su hija? Creo que fue solo una cuestión de conveniencia, respondió Loveday. La señora Golding no tenía dinero, y su padre, el conde Mascagni, tampoco era rico, y lo poco que tenía, lo guardaba con recelo. Por alguna razón, Fiorella había regresado a casa casi sin ropa, el vestido de Irene era adecuado para viajar, y quizá pensó que vestida con él, no era probable que llamara la atención. Ninguna de las dos, parece que consideraran la posibilidad de que se ofrecieran recompensas por alguna noticia sobre el paradero de Irene. Y así, mientras esperaba su tren en París, la señora Golding no dudó en dejarse ver por las calles de esa ciudad. No necesito entrar en los detalles de su viaje a Langford, usted ya los conoce, inspector. La pobre mujer, al no ver ningún vehículo en la estación rural, debió caminar bajo la lluvia torrencial, hasta la mansión. En la puerta, posiblemente, le falló el valor de repente, y en lugar de llamar para entrar, se acercó sigilosamente a una ventana para echar un vistazo a la vida familiar. Ese vistazo fue fatal.
vio a su esposo y a la mujer con la que pretendía casarse, sentados juntos a la mesa. Captó de un vistazo el refinamiento del hogar, junto con la rígida convencionalidad de la vida doméstica inglesa. Una oleada de recuerdos le trajo quizás a la mente episodios de su pasado, que no encajaban en absoluto con esta imagen hogareña. Probablemente, sintió la impracticabilidad de la misión que se había propuesto, y un arrebato de su antigua impetuosidad la dominó. Se alejó corriendo en la oscuridad, y quizá tomó un camino equivocado. Pero, ¿quién sabe? Todos son conjeturas. Sí, y el arroyo estaba allí esperándola, y ella pensó en acabar con todo. Pobre mujer, dijo Ramsay con un suspiro. O puede ser, intervino Loveday pensativa, que alguna dulce historia de santidad y martirio, que había oído en su infancia, le viniera entonces a la mente, mientras se abría paso en la oscuridad. Y pensó que debía expiar su culpa, ante aquel a quien había herido tan profundamente, no interponiéndose en su camino hacia la felicidad futura. Realmente, es una historia muy, muy triste. Pero aquí viene mi tren. Parece que la situación actual es un poco sombría para la familia en Langford Hall, dijo Ramsay, mientras cerraba la puerta del compartimento tras Loveday. Pero pronto mejorarán las cosas para ellos. Seguro que habrá un par de bodas en la casa, antes de que acabe el año. No, repuso Loveday, mientras se acomodaba en un rincón. La señora Green se ha mostrado tal como realmente es, en estos momentos de angustia, y por lo que he oído, tiene pocas posibilidades de convertirse en la segunda señora Golding. Lord Gilderoy y la fugitiva Irene son los únicos a quienes habrá que felicitar por su boda. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.